que se encuentren bien. En este video que titulé La unión de dos mundos y los derechos de los indios a través de Bartolomé de las Casas, explicaré los preceptos jurídicos de la conquista y a través de la vida de Bartolomé de las Casas y explicando con el libro Oro de Indias, el cual me pareció muy interesante para entrar en materia en este video. Bueno, como primer punto explicaremos de qué trata este libro, muy bueno por cierto. En este libro nos cuenta los viajes de Colón, para ser más exacto el segundo viaje de Colón, en el cual se narra la historia de dos hermanos con un sueño de ir a las Indias, de poblar las Indias y poder traer y cultivar las plantas de España en las tierras de las Indias y viceversa, traer las plantas de las Indias a España para poder cultivarlas. En este nos explica que al llegar los colonos se repartieron tierras de la española, hoy en el actual Santo Domingo, para poder hacer con ellas lo que se les placiere y poder ir poblando y colonizando la española. Lo llamé la unión de dos culturas porque en esta historia nos narra de una manera muy bonita que dos hermanos se hicieron amigos de los nativos de una manera en la cual el compañerismo, el amor y el respeto estaba presente. ¿Por qué estaba presente? Ya que los nativos le traían regalos a los hermanos porque decían que eran buenas personas, que no los trataban mal como los demás españoles y no trataban de obstruirlos ni de quitarles su libertad, que ellos eran unas personas buenas. Por eso el compañerismo estaba muy presente, porque tanto los nativos le traían regalos, le daban información, como los hermanos les otorgaban las nuevas plantas de la España y les otorgaban la información de cómo se llevaba la vida. Aquí nos podemos dar cuenta la percepción de la unión de dos culturas, tanto en idioma, tanto en respeto y tanto en creencias. Llevó tanto plantas, cultivos, animales y más que nada esclavos de las Indias a España por mandato de la reina. Al llevar los indios a la España se desató una gran polémica porque ellos, como nosotros, eran humanos, pero no tenían nuestra cultura, no tenían los comportamientos de los españoles y por eso fueron tratados como esclavos. Esto desató una gran incertidumbre ante la iglesia. Esta incertidumbre llegó hasta las manos del Papa y el Papa le ordenó lo siguiente a la reina Isabel, en el cual nos decía que el Vaticano aceptaba el monopolio de España a las Indias si éstas aceptaba evangelizar a los indios de la española y de sus demás culturas que fueran conquistando y les dieran la libertad. Gracias a este ordenamiento, la reina Isabel en 1999 le encarga a un gran personaje que también, como Bartolomé de las Casas, influyó mucho en el derecho de los indios, como es Francisco de Cisneros. Les encarga a Francisco de Cisneros que le entregara 7 frailes para poder llevar a los indios que estaban en España y devolverlos a donde pertenecían. Y aquí podemos hablar de Bartolomé de las Casas, el cual fue un gran sevillano. Conforme fue avanzando el tiempo, creció Lisa y en 1502 se traslada a las Antillas y a la Española, actual Santo Domingo, como ya hemos mencionado. Este se ordena sacerdote y viaja a la isla de Cuba, donde se vuelve encomendero. Es decir, que Bartolomé de las Casas tenía indios y tierras a su uso. Aquí fue en Cuba donde hubo algo que lo cambió, que lo marcó gravemente, que fue que en Cuba vio una masacre de indios por parte de los españoles, en los cuales los españoles atacaban a los indios, los cuales estaban totalmente indefensos y los masacraron sin ningún precepto o algún acontecimiento que mereciera eso. Por este gran acontecimiento, Bartolomé de las Casas renuncia a ser encomendero. Le dice al gobernador de Cuba que él ya renunciaba tanto a las tierras y a los indios, pero en este escrito también mencionó que los dejara en libertad, que no fueran más encomendados a otra persona y que fueran dejados libres. Pero antes de irse, Bartolomé de las Casas ofreció una gran misa en el cual expresaba el descontento de las encomiendas
y que los indios fueran puestos en libertad para ser totalmente libres porque eran seres humanos. Al marcharse de Cuba, Bartolomé Las Casas va a la Española, donde se encuentra con un grupo de frailes dominicos, los cuales ya tenían preceptos, es decir, ya tenían una idea de protección a los derechos de los indios, el cual se le había dicho la reina. Aquí, cuando habita con los frailes dominicos, ellos le refuerzan esa idea que traía Bartolomé Las Casas de luchar por los derechos de los indios. Después de estar con los frailes dominicos, se va a España a entrevistarse nada más y nada menos que con el rey Fernando y con Francisco de Cisneros, dos personas muy importantes en España en ese momento. Al entrevistarse con esas dos personas muy importantes, uno pensaría que no le harían caso, pero no. Uno de los preceptos que impulsó a Bartolomé Las Casas y que hizo que él luchara por los indios fue el contexto de que los dos reyes eran católicos, y ya que el Papa había dictado que se podía monopolizar, tanto se protegieran tanto se protegiera la libertad y fueran libres los indios, fue uno de los que ocasionó que Bartolomé Las Casas fuera una persona muy importante y pudiera lograr conseguir lo que consiguió. Al entrevistarse con ellos dos, ellos mismos le dijeron que todo lo que les había contado Bartolomé Las Casas de sus vivencias, de lo que había observado, lo plasmara por escrito para así poder leerlo y poder juzgarlo y llevarlo ante una corte. En estos escritos que plasmó Bartolomé de Las Casas se pudo juzgar y se pudo ver las atrocidades que habían hecho los españoles. Aunque tal como estos escritos no son tan confiables, no es que digamos que sean confiables en lo que no pasó, realmente lo que plasmaba los actos, ya sea de golpes, maltratos, eso sí pasaba. Con lo que Bartolomé de Las Casas nos hace dudar un poco es que los números que él expresaba en esos escritos eran exorbitantes y eran muy cambiantes. Se hablaba de miles, luego de 10,000, luego de millones, cosas que jamás se pudieran haber dado en cualquier conquista. Eso fue uno de los factores en los cuales hace que los escritos de Bartolomé de Las Casas sean como tal unos textos históricos realmente fieles a los que hacía, pero lo que se escribía en eso, las vivencias que él observó, si eran reales, como por ejemplo escribió que en la isla de Jamaica mataban a los indios de hambre porque no le daban de comer. La isla de la Española estaba totalmente desolada y poco habitada porque habían hecho que los indios se movieran y los españoles habían agarrado tierras a niveles que ya no se podía. Escribía que las bestias de carga que usaban en las minas y para poder cultivar y cosechar eran los propios indios. O sea, los llevaban a un nivel de maltrato, los trataban peor que animales. Y denunciaba también Bartolomé Las Casas que todos estos acontecimientos iban en contra de lo que la reina Isabel había plasmado, había dejado escrito. Ella quería un pueblo en el cual la conquista fuera pacífica y que fuera adoctrinada por la religión, no siendo así que los indios fueran víctimas de maltrato y de abuso por los colonos. Cisneros, al leer esto, le ordena a Bartolomé de Las Casas que escriba un memorándum en el cual siguiera escribiendo sobre estos hechos que eran en contra de la decisión de la reina. También le ordena a Bartolomé de Las Casas que vuelva a escribir otro memorándum, pero ya con las soluciones de cómo hubiera querido la reina que fuera gobernado las Indias y los preceptos para ayudar a la protección de los indios. En sus ensayos nos habla sobre muchas soluciones, pero yo les voy a venir a hablar de las que me parecieron más interesantes. La primera y como tal, una de las más importantes, es que todos deben de ser libres en la Española. Todos los indios deben de ser libres y no deben de ser esclavos de nadie. Otro gran punto era que deberían de desaparecer las encomiendas. Las encomiendas como tal no servían. Pero pensaron que al desaparecer las encomiendas,
la evangelización, que era la principal meta y que lo que propuesto por la iglesia iba a desaparecer. Así que las encomiendas como tal, esas no prosiguieron. Él también planteaba que hubiera una comunidad mixta de indígenas y de españoles que vivieran para que así no hubiera discriminación, que uno no fuera más que otro, que fueran amigos y que fueran compartidos, que fueran porque eran individuos que tenían tanto derecho por ser seres humanos. Y una también de las más importantes es que existiera un procurador o un senador que fuera religioso, porque que no tuviera aspectos, es decir, políticos, sino fuera más que nada religioso, que protegiera y que juzgara los hechos de los colonos. Aquí es donde surge por primera vez la figura de un protector de Indias. A Cisneros le agradó mucho la idea del protector de Indias. Por eso se enfocó él en preguntarle a Bartolomé de las Casas si él tenía gente de confianza que pudiera hacer el labor de este protector de Indias en las Indias. Pero como él no tenía, él era único en el sentido de que él no tenía gente como tal que lo ayudara en su misión, Cisneros se encarga él mismo de buscar aquellas personas que fueran de España, que no tuvieran una, ¿cómo podría decirles? Algo que los atara a las Indias y que tuviera otro ámbito que fuera tanto económico que los corrompiera. Por eso Cisneros se encarga de buscar a las personas indicadas. En esto manda a un cierto grupo religioso, el cual llega primero que Bartolomé de las Casas. Y al llegar Bartolomé de las Casas, después de ellos, se observa que no funcionó la primera emisión de estas personas, porque les lavaron, podríamos decirse, el cerebro los colonos, de que Bartolomé de las Casas y que la figura del protector de Indias no era tan importante, y estaban de acuerdo con los actos que hacían los colonos. Bartolomé de las Casas, al ver esto, va de nuevo a España y le denuncia al cardenal Cisneros, que ya estaba a punto de morir, los actos de los que se habían hecho, que no porque los enviados por él mismo no habían cumplido la misión, y escribe también los actos que se seguían haciendo en la Española. El cardenal Cisneros, ya a punto de morir, de aquí sigue Bartolomé de las Casas sigue escribiendo sus tesis, sus análisis de las cosas que pasaban en la Española, porque realizó muchos viajes de la Española hacia España para poder escribir y seguir documentando los hechos de irregularidades que se les cometía a los indios, de la violación de sus derechos humanos. Conforme va pasando el tiempo, sigue haciendo sus escritos y es nombrado obispo de Chiapas. Bartolomé es nombrado obispo de Chiapas, en el cual no duró mucho en su cargo, porque él decía que realmente ser obispo no seguía con su misión de proteger a los indios y de luchar por los indios. Así que renuncia a ser obispo de Chiapas y vuelve a España, en el cual por último escribe una de sus últimas tesis, ya simplificando y narrando todos los actos que había visto. Ya aquí en España, estamos hablando de sus últimos días, el Consejo de Indias le pide un memorial a Bartolomé de las Casas, pedido precisamente por la corona española. Al leer este memorial, se desata un hecho importante, que es, ¿cómo es que se llama? La Junta Magna, en el cual esta junta magna sirve para analizar en el Consejo, en el cual se ve, en el Consejo de Indias, en el cual se ve qué se está haciendo, qué se pudo haber hecho mejor y cómo mejorar los derechos de los indígenas y cómo gobernar la española y la Nueva España ya en ese momento, como hubiera querido la corona, protegiendo más que nada los derechos de los indios. Ya aquí en estos mismos escritos, Bartolomé de las Casas se dice que los declaran protector universal de los indios. Pero una cosa muy importante es que para que Bartolomé de las Casas se hubiera hecho, ¿cómo se llama?, protector de los indios, tuvieron que haber muchas cosas, como fue muy importante la reina Isabel, el rey Fernando,
Cisneros y el mismísimo Bartolomé de las Casas para poder luchar por los derechos de los indios. Él es una de las figuras, Bartolomé de las Casas es una de las figuras más importantes en el sentido de los derechos humanos, porque él, siendo español, siendo encomendero, siendo una persona que tenía a los indios, una persona de poder, renunció a todo esto por luchar por aquellos que estaban indefensos ante la ley y ante los demás, porque eran nativos. Ellos no tenían derechos como tal porque decían que, ¿cómo es que se llama? Que no eran razonables, que no tenían razonamiento, que eran prácticamente animales, cosa que no era totalmente, que no era equívoco, porque ellos eran humanos como nosotros, sentían, lo único que diferenciaba era cultura, su religión, cosas que lo hacían cambiantes, pero que en el fondo nos hacía, éramos humanos ellos. Por eso Bartolomé de las Casas dedicó totalmente su vida para luchar por aquellos que no tenían el poder de la palabra, que eran indefensos ante la ley. Por eso Bartolomé de las Casas es una de las grandes figuras de los derechos humanos.